Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, hoy es ya miércoles, es el miércoles 27 de septiembre del año 2017. Ya escasos días para que termine este mes y entramos prácticamente en la recta final de un año más que ha sido trágico, que ha sido doloroso, que ha sido de verdad angustiante y sobre todo una etapa de este año que nos ha dejado muchos sinsabores en todos los aspectos, amigos cibernautas. Bueno, transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. La nota que usted debe de saber y que debe de conocer y que ya escuchó tiene que ver con la enorme tragedia que acabamos de vivir en nuestro país a causa de los terremotos. Estos terremotos que han cobrado muchas vidas, estos terremotos que han dejado pues sin hogar a muchas familias, y que estos terremotos se llevaron a muchos niños como nunca antes lo habíamos visto, amigos cibernautas. Esta tragedia que ha enlutado a cientos de hogares trajo también algunas otras cuestiones, sobre todo cuando sabemos que a la vuelta de la esquina están las elecciones que se avecinan y que desde luego todos los partidos políticos, como aves de rapiña, como carroñeros de la política que siempre lo han sido, buscan la mejor manera de sacarle provecho a esta tragedia que ha enlutado, repito, a cientos de hogares y que ha dejado sin un lugar donde vivir a muchos más. Partidos políticos, el mismo gobierno y los políticos que hacen y que componen a esta, pues digamos, clase política que únicamente ha vivido del presupuesto, que vive del dinero público sin hacer nada por los mexicanos, por sus hermanos, por aquellos que viven en la desgracia, por aquellos que no tienen para comer, por aquellos que simple y sencillamente están abandonados a su suerte. Son los políticos que unos y otros buscan la forma de apoderarse de una o de otra manera del amplio territorio nacional, repartiéndose como jefes de la delincuencia los distritos, los territorios, las demarcaciones, los estados, y sacan sus cuentas para ver cómo le van a hacer, qué tanto van a lograr, qué tanto van a ganar, y hacen sus manejos mentales para conformar la próxima legislatura, llámese local o en todo caso el Congreso de la Unión. Y en este margen y en este panorama que hoy vivimos, amigos cibernautas, hace su aparición la más degradante de las ideas con tal de sacarle el mayor provecho a esta desgracia que en peor momento no pudo haber venido para el país, y que para mejor momento de ellos, porque buscan la forma de sacarle provecho, ahora nos salen con el cuento de que son almas de la caridad
de que son unos seres llenos de compasión y de amor, siendo que lo que hoy han propuesto desde hace muchos años, el pueblo lo viene exigiendo. Lo inició Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que el 20% de lo que le corresponde de prerrogativas del presupuesto, del financiamiento político a los partidos políticos y en este caso a su partido, sería destinado a la reconstrucción de esta tragedia. Le siguió el Partido Revolucionario Institucional como el buitre mayor y dijo que el 50% lo iba a donar o a dar. De ahí vino el Frente Ciudadano que ha conformado el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano para decir que se sumaban a esta propuesta. Como si estuvieran en un casino donde se juegan a las cartas, donde la subasta, donde el mejor postor, donde quién da más y quién da menos, se juegan la vida en estos decires, en estas habladurías de estos dirigentes, se juegan la vida de miles de personas que hoy ven como pues son parte de un botín que estos señores se pretenden repartir con el cuento del otorgamiento del financiamiento público a sus partidos políticos. Vicente Bello, un columnista de nuestro país, saca una columna muy importante que vale la pena mencionarla por esta necesidad que hoy tienen los partidos políticos de recuperar un poco de credibilidad, un poco de seriedad ante lo desgastado que se encuentran por los desaciertos, por los desatinos, por la indiferencia, la insensibilidad que han tenido para defender las verdaderas causas de un pueblo cansado, hambriento, necesitado de que un legislador, de que los partidos políticos realmente enarbolen la bandera de la democracia, de la justicia, de la equidad, del bienestar común que nunca ha llegado. Y hoy esa necesidad de los partidos políticos se traduce en la donación o en el desistimiento de aceptar o de regresar los recursos públicos destinados a los partidos políticos o de renunciar prácticamente al dinero que se destina año con año a los partidos políticos y que pues es muchísimo dinero. Nada más y nada menos, el próximo año son alrededor de 7,000 millones de pesos que se destinarán a las campañas políticas, independientemente del dinero que se le entrega a los partidos políticos para el sostenimiento de la clase política o la clase de dirigentes que tienen todos los partidos políticos y que hoy viven en la opulencia porque no hay forma de decirles que el dinero que ellos tienen proviene de nuestros impuestos, que es nuestro dinero y que ellos se han enriquecido con este dinero que no les pertenece, que lo utilizan para hacer política que simple y sencillamente no ayuda en nada al pueblo mexicano. Hoy Vicente Bello en su columna Tren Parlamentario da un recuento de los partidos políticos, de esta tragedia, dice él, que han montado los partidos políticos rumbo al proceso electoral. Bueno, el PRI
ha dicho, después de todo esto, que no solamente renunciaba a las prerrogativas que le restan por este año, que son alrededor de 250 y tantos millones de pesos, sino que iban a llevar a cabo una reforma constitucional para eliminar 200 diputados plurinominales, 60 senadores plurinominales y 438 diputados locales plurinominales. Estos plurinominales que llegan a ser representantes populares por el solo hecho de la cantidad de votos que obtengan los partidos políticos, pero que no hacen ninguna campaña política. Son aquellos que se enlistan en las listas, valga la redundancia, para que sean pues prácticamente pues sean elegidos, valga o entre comillas, de una forma en la que obteniendo votos su partido político depende de la cantidad de diputados que pueden llegar a conformar el Congreso de la Unión o la Cámara de Senadores. El Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, tiene una gran cantidad de diputados y senadores plurinominales. Estos señores que simplemente llegan a ocupar estas listas por el hecho de ser amigos del dirigente, por pertenecer a un sector político, que son rechazados, que son odiados, que no pueden atraer votos y que de esta manera es la única forma en que pueden llegar a ocupar una curul, porque son personas despreciables, porque son personas que no les da para ganar en una campaña, que no pueden hacer recorridos de campaña porque son rechazados, porque son gente que simple y sencillamente no tienen ninguna capacidad y que llegan a ocupar una curul, repito, por la amistad que tienen con la dirigencia o con el dirigente o porque pertenecen a un sector empresarial, a un sector dentro de sus partidos que los hacen llegar a ocupar esta curul, pero que en ningún momento son elegidos por el pueblo, sino que simplemente son pues prácticamente elegidos por la cantidad de votos que aquellos reciben por hacer una campaña tal y como debe de ser. Por ello, esto que dice hoy el dirigente nacional don Clavillazo, Enrique Ochoa Reza, de que van a llevar a cabo una reforma constitucional para eliminarlos, es un reclamo que viene de muchísimos años. Y si no mal recuerdo, amigos cibernautas, estos diputados y senadores plurinominales llegaron allá por 1940 y tantos, si no mal recuerdo. Fue en la época de Miguel Alemán o de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se empezó a manejar, pues para darle juego a aquellos partidos pequeños, chiquitos, que no tenían una representatividad y que desgraciadamente se quedó como una ley para que estos parásitos de la política lleguen a ocupar una curul sin hacer nada, sin hacer campaña, sin gastar ni un solo peso. Dinero que al final de cuentas es de nosotros los ciudadanos. Bueno, después del terremoto, dice Vicente Bello, Andrés Manuel López Obrador, repito, ya se lo había comentado, propuso dar el 20% de los recursos de Morena para ayudar a las víctimas de este terremoto. Y el PRI le había tomado la palabra y dijo que él daría el 25% de su partida del 2017. El tabasqueño les dijo que no, que él iba a dar en todo caso el 50%, y el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano plantearon el 100%. El PRI posteriormente pues les dijo que él se iba a ir también al 100% y el retiro definitivo a partir del 2018 del financiamiento público de los partidos políticos.
fueron los posicionamientos de los representantes del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y de Morena. Así que ahora todos están dispuestos a otorgar el 100% del financiamiento el financiamiento público de los partidos políticos. Han decidido renunciar a este recurso público que es de todos los mexicanos, pero que estos parásitos de la política lo han utilizado simple y sencillamente para su provecho. Las demandas, amigos cibernautas, no deben acabar ahí, porque esto debe de ir más allá. Ya no queremos privilegios en una clase política que vive muy distinto a lo que viven los mexicanos. La clase política, los diputados y senadores, simple y sencillamente tienen seguros particulares, tienen viáticos, tienen pago en aviones, de gasolina, de vehículos, de comidas, de viajes al extranjero, no pagan impuestos. Estos señores son una casta divina que ya no debe de existir en nuestro país. Hoy los partidos políticos realmente están colapsando, ya colapsaron, ya se derrumbaron. Es el tiempo en que el pueblo, es el tiempo en que el país y los mexicanos debemos decirle a los partidos políticos que nunca más deben de utilizar nuestro dinero para seguir enriqueciéndose, para seguir haciendo lo que mejor les plazca. Es tiempo en que el pueblo, en este momento, lo malo, lo bueno de lo peor que podemos sacar de esta tragedia es decirles que ya no queremos que sigan utilizando nuestro dinero para las campañas, que tienen que legislar para que el financiamiento sea privado, que busquen los mecanismos, que hagan las leyes necesarias para que los recursos que ellos manejen provengan de particulares, provengan de un financiamiento privado que sea transparente, que le den la cara a la sociedad, pero que nuestro dinero ya no debe de seguir sirviendo para engrosarles las bolsas, las cuentas bancarias, para que ellos sigan adquiriendo propiedades tanto en México como en el extranjero. Es el momento en que esto se debe de terminar. Es el momento en que nosotros debemos de decirle a todos los partidos políticos que ya no los queremos de esa manera. Es el momento en que debemos decirle que todos los partidos políticos ya no gozan de nuestra confianza, no de ahora, sino de hace muchos años, porque nunca han sabido defender los verdaderos intereses del pueblo mexicano. Así que esta tragedia hoy nos debe de unir para decirles que ya basta, que ya no soportamos los privilegios que ellos tienen, que deben de bajarse los salarios, que no debe de haber una casta privilegiada, que esa clase gobernante ya no debe de existir y que todos deben de ganar salarios no exorbitantes como los que hoy tienen. Ya basta pues que nuestro dinero lo sigan utilizando para darse vida de reyes mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre. Y sí, este es el momento en que le debemos de decir que independientemente de que nuestra tragedia la quieren subir al ring electoral, nosotros nos hemos dado cuenta de que esto no debe de continuar, que no debe de ser así y que este es el momento en que a partir de ahora deben de renunciar para siempre a todos los recursos públicos que pertenecen a los mexicanos y que no deben de servir para que estos despreciables sujetos que componen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con algunas excepciones de gente que quizás sí trabaje, no deben de servir para que ellos sigan enriqueciéndose y que deben de ser mexicanos como cualquiera, que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que pagar su gasolina, que tienen que pagar sus viajes, que tienen que pagar su transporte, que tienen que pagar sus impuestos como cualquier mexicano. Es el momento en que debemos decirle basta, que los partidos políticos hoy no nos representan y si realmente quieren ganarse nuevamente la confianza de los mexicanos deben de empezar de cero. Esa es la realidad que hoy debemos ver, amigos cibernautas.
los partidos políticos están totalmente fuera de la realidad de lo que vivimos nosotros. 60 millones de mexicanos en pobreza extrema que no tienen ni siquiera para un alimento al día. Así que basta, basta, y ya no puede continuar esto así. Renunciar al financiamiento público, pero no por esta tragedia, sino que deben de renunciar para siempre al dinero que no les pertenece y dejar de estarlo utilizando para su beneficio, dejar de estarlo utilizando para colgar pendones, para regalar despensas, para regalar ladrillos, para regalar cemento. Ese dinero de por sí ya es del mexicano. No se vale lo que hacen ustedes, señores dirigentes de los partidos. Ustedes de verdad son decepcionantes y no representan la verdadera necesidad del pueblo mexicano. Así están las cosas. Permítame hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando de esto y otras cosas más. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en NP Noticias de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. 3 años de la desaparición de los estudiantes de allá de Ayotzinapa. 3 años han pasado. Ayer se cumplió un año más, 3 años para ser exactos, sin que se sepa hasta el día de hoy qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó este martes su exigencia de verdad, justicia y reparación en el caso Ayotzinapa para que no haya olvido ni impunidad. De igual manera, advirtió que mantiene abierta su investigación para determinar violaciones a derechos humanos y demandó a la autoridad que en su indagatoria considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos y no la dé por concluida hasta esclarecer el destino de los normalistas desaparecidos. A 3 años de estos hechos que conmocionaron a nuestro país, que le dieron la vuelta al mundo con la desaparición de estos normalistas, 43, allá en Iguala, Guerrero, usted lo recordará, las víctimas, sus familiares, amigos cibernautas, aún no encuentran respuestas, aún no encuentran sosiego, aún no encuentran tranquilidad, porque este gobierno simple y sencillamente no ha querido dar la solución a una exigencia de los padres, de los amigos, de los hermanos, de todos estos jóvenes estudiantes que pues prácticamente se encuentran desaparecidos desde aquella época. Muchos detenidos, mucha información, pero inexplicablemente se desconoce el paradero de estos estudiantes de Ayotzinapa. Son 3 años, amigos cibernautas, en lo que se ha dicho que fue un crimen de Estado, un crimen en el que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno estuvieron inmiscuidas. No se sabe el destino de estos jóvenes, no se sabe qué pasó con ellos, se han sacado infinidad de pruebas, se han llevado a infinidad de peritajes, han venido peritos extranjeros, ha habido dimes y diretes, desde la época de Jesús Murillo Caram, este procurador que pues prácticamente pues dejó entrampado esta investigación y en la que Tomás Cerón de Lucio también contaminó la escena, también hizo cosas indebidas al debido proceso y en la que hoy el señor Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República, no ha dado una y no ha sabido dar respuestas tampoco. Esto, amigos cibernautas, seguirá por toda la eternidad a este mal presidente de la República que tenemos y que se llama Enrique Peña Nieto, porque teniendo la facultad, teniendo el poder de decir la verdad de lo que realmente pasó, ha decidido ocultarlo. Y cuando ha decidido ocultarlo, podemos suponer que fuerzas o instituciones de cualquier orden de gobierno pudieran estar inmiscuidas. Y esto no le conviene al propio gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pasará a la historia como uno de los peores gobernantes que ha tenido nuestro país y que nunca debió haber llegado a la presidencia de la República. Es la historia
de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que escuchamos, a 3 años de la desaparición de los normalistas, y hasta el día de hoy no hay respuestas, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde, ya en la recta final de este programa, amigos cibernautas. Oiga, Roberto Borge Ángulo se encuentra detenido en Panamá, si no mal recuerdo, desde el 4 de julio, en que pues a punto de abordar un avión rumbo a Francia, fue detenido y encarcelado a solicitud de una orden que le había hecho llegar el gobierno mexicano, una orden de captura. Roberto Borge gobernó el estado de Quintana Roo casi al mismo tiempo en que Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz. Ambos gobernantes salieron muy mal. Uno ni siquiera terminó, es el caso de Javier Duarte, que faltándole aproximadamente 2 meses huyó, fue detenido en Guatemala, si no mal recuerdo, y trasladado a México hace poco, donde ha sido vinculado a proceso y hoy se encuentra recluido en un penal de allá de la Ciudad de México. Roberto Borge terminó su mandato, se fue a Panamá a esconderse, fue detenido, está recluido en una cárcel y ha iniciado una huelga de hambre porque, dice su abogado, han venido violentándole muchos de sus derechos. Uno de ellos es a tener un médico especializado en los problemas renales crónicos que él padece y no le permiten tener a un médico que lo revise. Es algo delicado también, hay que decirlo, porque menudo problema en el que se puede meter el gobierno panameño, que ya sabemos es un gobierno muy duro. Es el caso de aquel que vivimos y que vimos con el general Noriega, si usted recuerda, que por cierto ya murió ahí en Panamá después de estar encarcelado en los Estados Unidos, un presidente, el general Noriega de Panamá. Ahí mismo está Roberto Borge, quien hoy se encuentra delicado de salud, dice su abogado, y ha iniciado una huelga de hambre. Son pues las consecuencias de los malos gobiernos o del mal gobierno que llevaron a cabo él junto con Javier Duarte de Ochoa aquí en Veracruz. Y si de Javier Duarte de Ochoa hablamos, hay que mencionar a uno de sus personajes consentidos favoritos, aquella frase que le hicieron muchos periodistas acerca de este funcionario cuando le pedían su salida, ya que no estaba pues dando resultados, contestando Javier Duarte de Ochoa que primero se iba él antes que su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy recluido en el penal de Pacho Viejo. Pero bueno, parece ser que al fin logra algo Arturo Bermúdez, porque en una apelación que él ha hecho acerca de muchas pruebas que le han sido negadas o que no le han sido admitidas, pues al fin logró ganar esta apelación, y un juez en materia penal, un magistrado en materia penal, ha logrado, ha dicho que se deben admitir estas pruebas para lograr desacreditar ya en el juicio o ya en la audiencia de enjuiciamiento, para que sean revisadas, para que sean desahogadas ahí y ver la forma, dice su abogado, de poner en libertad a su defendido. Aceptarán pruebas de Arturo Bermúdez Zurita, pruebas a su favor, dice el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que le da un revés a la juez Estrella Iglesias, si no mal recuerdo, quien desechó
o quien no admitió dichas pruebas o datos de prueba. En una audiencia de apelación ante la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Bermúdez Zurita, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad, logró que fueran desechadas 80% de las pruebas en su contra que entregó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Es decir, que dichas pruebas que la Fiscalía había entregado las logró desechar en esta audiencia de apelación. Y bueno, el Tribunal Superior de Justicia, o los integrantes de esta sala, la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia, también determinaron aprobar varios medios de prueba que una juez de control en Pacho Viejo había desestimado a la defensa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto tras una audiencia de apelación solicitada por los abogados del exfuncionario de Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, parece ser que esto tiene que ver, amigos cibernautas, con un paso que puede poner pronto en libertad a este señor que se caracterizó por ser ineficiente en el desempeño de la seguridad pública del estado de Veracruz, que durante su administración se incrementó la delincuencia organizada sin que nadie pudiera frenarla o detenerla. El pasado 14 de agosto, en una audiencia, la juez de control allá en Pacho Viejo, Estrella Iglesias, excluyó varias pruebas de naturaleza documental con la que se buscaba establecer la inexistencia del delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias por los que está imputado hoy Arturo Bermúdez. Este martes, los integrantes de la Sala Tercera determinaron que la defensa tenía la razón, de ahí que por unanimidad se modificó el auto, admitiendo los elementos de prueba de naturaleza documental. Es una audiencia de apelación en materia de aclaración de alegatos. La que se apeló fue la audiencia intermedia del pasado 14 de agosto, señaló su abogado Rodolfo de la Guardia. Detalló que fueron 8 pruebas documentales las que la juez no admitió, mismas que a su parecer acreditan que Arturo Bermúdez no cometió dichos delitos y que se admitirán para la fase de juicio en donde el Tribunal de Enjuiciamiento las valorará. Es decir, no se las habían admitido. Ahora, con este recurso de apelación, la sala de apelación, la audiencia de ahí donde se llevó a cabo ante los integrantes de la sala tercera, determinaron que sí se deben de admitir dichas pruebas que fueron desechadas por la juez de control, por la jueza Estrella Iglesias, y también a su favor se desecharon el 80% de pruebas que en su contra que fueron aportados por la Fiscalía. Y bueno, esto nos puede decir que prácticamente Arturo Bermúdez pudiera dentro de poco estar fuera, o al menos enfrentar su proceso en libertad. Es lo que se está manejando, amigos cibernautas. Bueno, oiga, hablando de Veracruz, amigos cibernautas, usted debe saber que hace poco este mal gobernante que tenemos, que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, implementó un programa de reordenamiento vehicular. Cuando en su campaña dijo este señor que venía a ayudar al pueblo veracruzano que sufría los estragos de la decadencia económica y del desastre económico que Javier Duarte de Ochoa había hecho en contra de Veracruz,
este señor Miguel Ángel Yunes Linares dijo que su función era y sería garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de los veracruzanos. Y en este tenor se le ocurrió la magnífica idea de llevar a cabo un reordenamiento. Hasta ahí todo parecía bien, pero donde existió el problema, o donde existe el problema, es que esto tendría un costo para venir a acabar, a mermar, a golpear la mala economía de los veracruzanos y sobre todo de aquellos que se dedican al noble oficio de ser taxista o chofer de algún taxi. Ya sabemos también que mucha de la delincuencia que se ha dado es porque estas personas del crimen organizado o de gente que se dedica a hacer todo tipo de delitos utilizan un carro parecido a un taxi, lo clonan, le ponen un número y salen a delinquir. Entonces, cuando se dijo todo esto, en cierta medida el transporte público dijo está bien, pero el problema vino cuando dijeron, repito, que esto tendría un costo que anda alrededor de 2,100 pesos por un chofer y de 3,100 pesos cuando hay dos choferes, que en su mayoría de los casos así es. De verdad, da vergüenza decirlo, que este señor Miguel Ángel Yunes Linares haya tenido que recurrir a este tipo de mañas para hacerse de dinero de los veracruzanos, para que, según él, pues sirva para hacer obras, sirva para mejorar carreteras, sirva para mejorar calles o alguna otra vía de comunicación. Pero hasta el día de hoy no hemos visto dónde ha quedado lo recaudado hasta este momento, que asciende aproximadamente a más de 500 millones de pesos, porque el verdadero problema es que el reordenamiento vehicular hasta el día de hoy ha sido un verdadero fracaso, que no ha funcionado porque dinero no hay para pagar lo del reordenamiento. Aparte, pagarle al chofer, si es uno, o a dos choferes en todo caso, ya que este servicio siempre requiere de dos choferes. En la zona sur, repito, esto ha sido un verdadero fracaso, y sobre todo cuando faltan, pues ¿cuántos? 4 días, si no mal recuerdo, porque el día último de este mes se termina aquella prórroga que se dio hace aproximadamente un mes, y tal parece que solamente estamos hablando del 50 o del 60% de empadronados o de taxistas que se han ido a empadronar, al menos aquí en Coatzacoalcos. Ya no se diga en Minatitlán, en Cozoleacaque, en Zaragoza, en Jaltipan, en Acayucan, en Aguadulce, en Las Chuapas, en Nanchital, donde poco interés han mostrado los líderes taxistas. Y no es tanto que no haya interés, es que no hay dinero, porque para colmo de los males es dinero que no sabemos para dónde se está yendo, o si Miguel Ángel Yunes Linares lo va a utilizar en la campaña que se viene el próximo año, en donde tratará de posicionar a su hijito, el aún alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Miguel Ángel Yunes Linares, el actual gobernador, salió peor que el mismísimo Javier Duarte de Ochoa, y no vemos, escúchelo usted muy bien, no vemos dónde va a ir a parar todo este dinero que se está recaudando por el concepto del reordenamiento público, que repito también no ha funcionado hasta el día de hoy. Así estamos hoy en el estado de Veracruz, donde ni buenas carreteras, ni buenos caminos, ni buenas calles, pese a que el reordenamiento público, de llegarse a concretar en su totalidad, dará aproximadamente 1,000 o 1,500 millones de pesos, porque el reordenamiento vehicular no solamente es para los taxistas, es para los autobuses, es para el transporte mixto rural
y bueno, esto dejará muchísimo dinero. Ok, muchísimas gracias amigos, ahí se lo dejamos para el análisis. Si Dios nos lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles, amigos cibernautas. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.